Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar una breve introducción a la estimación de movimiento y también vamos a, con la teoría que estudiemos en esta parte, a estudiar un caso de aplicación de compensación de movimiento, que es la otra parte dentro de estimación y compensación de movimiento, que son aspectos claves dentro de la visión artificial. Las entradas de tanto algoritmos de estimación de movimiento como algoritmos de compensación de movimiento van a ser videos que, como ya habíamos visto en una clase pasada, no son otra cosa más que, o podemos interpretarlos nosotros, como una sucesión de imágenes. En este caso, las imágenes usualmente son imágenes en color que se van mostrando, ¿no?, a una velocidad determinada, y justamente esa velocidad determinada está dada por este valor que se indica aquí, que es el número de frames per second o de cuadros por segundo. Entonces, si en este caso nosotros tenemos 15 frames por segundo, eso implica que en un tiempo de un segundo se muestran 15 cuadros o 15 imágenes en un display, ¿no? Típicamente los monitores operan a 30 frames por segundo, ¿ok? Y esto del número de frames por segundo está dado por el hecho de que a partir de una velocidad determinada, el ojo humano no puede censar, producto de la persistencia que hay en las imágenes, esa propiedad de persistencia que habíamos estudiado, no puede diferenciar el cambio de cuadros, y más bien lo que vemos es justamente lo que nosotros percibimos como un video. Pero al final, los videos no son otra cosa más que una sucesión de frames o de cuadros o de imágenes que se van mostrando a una determinada velocidad. Ok, entonces, bueno, para ser más específico, en el caso de la velocidad a la que se muestran los frames, en el cine típicamente se usa 24 cuadros por segundo. También se puede usar 30 cuadros por segundo en algunos videos, y en la televisión, por lo menos que vemos nosotros en Latinoamérica, se usa la frecuencia de la red eléctrica como la velocidad de cambio de los frames. Esto es 60 frames por segundo. Es importante tener en cuenta que el ojo humano es capaz de detectar movimientos, o más bien dicho, individualmente los cuadros, cuando la velocidad es inferior a unos 12 cuadros por segundo. Es decir, si nosotros mostramos 2 imágenes por segundo, nosotros vamos a ver la transición entre imágenes. Si aumentamos más frames en un segundo, es decir, si aumentamos la velocidad de despliegue de los frames, el ojo humano ya no va a poder ser capaz de ver el contenido de los frames de manera individual, y, como repito, producto de la persistencia que tiene nuestra visión, lo que vamos a ver es al final lo que usualmente vemos en videos, es decir, una secuencia continua de cosas, cuando en realidad sabemos que es una secuencia discreta de frames, ¿ok? Tener en cuenta entonces ese aspecto. Entonces, esto se aplica típicamente para el caso de TV y monitores digitales. También suele usarse esta velocidad, ¿no? Bien, en definitiva, en nuestro caso, y para los propósitos que nos conciernen, los videos no son otra cosa más que una sucesión de frames. Es decir, en este caso añadimos una tercera variable. En los casos anteriores de imágenes, típicamente usábamos la letra F para denotar la imagen. X y Y es la forma en la que nosotros denotábamos la posición espacial de los elementos de la imagen, es decir, los píxeles. En este caso, vamos a añadir una tercera variable que va a ser el tiempo, que nos va a permitir justamente indexar cada uno de estos cuadros, y de esa manera, pues, hablar de un determinado orden en el que se van mostrando estos cuadros. ¿Ok?
Dicho esta, o dada esta definición de video, ahora sí avancemos a lo que nos concierne. Vamos a revisar muy brevemente una lista de métodos que nos permiten estimar movimiento. Es decir, justamente métodos que tienen como entrada videos y que dado ese video nos permiten identificar qué movimiento se ha dado y en cuánto se ha dado ese movimiento. Aquí tenemos una clasificación de dos tipos de métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos indirectos se pueden basar en correlación de fase. Para esto, uno tiene que calcular la transformada de Fourier discreta de la imagen, la transformada de Fourier discreta 2D de una imagen. Okay. Esto no lo vamos a estudiar aquí, pero bueno, es una forma de hacer estimación de movimiento. Lo que se denomina el block matching, es decir, un macheo de bloques, en este caso, considerar bloques de un cuadro con bloques de otro cuadro y encontrar el mejor macheo entre cada uno de los bloques y de esa manera estimar en cuánto se dio el movimiento. O métodos que dependen de gradientes espaciales y temporales. Esto es justamente lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase. Y estos métodos basados en el cálculo de gradientes espaciales y temporales pueden darse de dos maneras, a través del cálculo del flujo óptico o a través de Pell Recursive, que es otro método que se puede aplicar. En este caso o en esta clase, nosotros veremos una breve introducción a estimación de movimiento basado en flujo óptico, que es un método que utiliza el cálculo de los gradientes espaciales y temporales justamente para estimar el movimiento. También dentro de los métodos indirectos tenemos esto que se denomina el feature matching. Nosotros utilizaremos en esta clase feature matching para corrección de movimiento o compensación de movimiento, es decir, esto es otro tema que lo veremos el día de hoy. En este caso, más que estudiarlo, veremos un caso de aplicación a través de una librería de MATLAB, ¿ok? Como ustedes pueden ver, entonces, lo que vamos a ver en esta clase es apenas una parte del gran tema que es este asunto de los métodos de estimación de movimiento y de compensación de movimiento. ¿Okay? Y obviamente aquí no se han incluido nuevas metodologías, pero bueno, metodologías más modernas ya incluyen el uso de algoritmos de machine learning para justamente estimar movimiento o compensar movimiento. Estamos dentro de la metodología tradicional de procesamiento de imágenes y por eso no hemos incluido justamente métodos basados en general en inteligencia artificial. Entonces, revisemos brevemente la estimación de movimiento usando flujo óptico. Cuando usamos flujo óptico, nosotros tenemos dos formas de hacer la estimación de movimiento. Una manera que se denomina densa o la otra manera que se denomina esparsa, sparse o RALA, ¿no? En este caso, el flujo óptico se puede implementar de manera densa, lo cual implica que uno tiene que procesar todos los píxeles que conforman la imagen y justamente de ahí viene el nombre de denso, ¿no? Mientras tanto que cuando uno calcula el flujo óptico de manera sparse o de manera RALA, lo que uno está haciendo es procesar únicamente parte de la imagen, no toda la imagen. Entonces, desde este punto de vista, los métodos sparse serán más livianos computacionalmente hablando, tanto en tiempo como en uso de memoria, que los métodos dense. Sin embargo, los métodos dense, al procesar toda la imagen, van a tender a ser más precisos o más exactos en la estimación del flujo óptico y por ende en la estimación del movimiento que los métodos sparse. Evidentemente, en la práctica, el método que uno va a escoger va a depender mucho de las condiciones de despliegue, es decir, si esto va a ejecutarse en un computador o en un sistema embebido, por ejemplo. Qué tamaño tienen las imágenes que estoy procesando, cuántos frames por segundo estoy procesando, entre otros aspectos. Para los métodos de estimación de movimiento basado en flujo óptico,
cuyo cálculo es denso, se tienen, bueno, en este caso se van a estudiar dos métodos, el método de Horn and Chung y el método de Fehrenbach. Para el caso de la estimación de movimiento basado en flujo óptico calculado de manera sparse, el método que se va a estudiar es el método de Lucas-Canal o de Lucas-Caneira. Demos una muy breve introducción al tema de estimación de movimiento en base al cálculo del flujo óptico y la estimación de movimiento en base al cálculo del flujo óptico se basa justamente en la ecuación de flujo de la cual vamos a estudiar cómo se deriva a través del siguiente ejemplo. Cuando el movimiento que se da en una escena es pequeño, es precisamente cuando la estimación de movimiento en base a flujo óptico va a funcionar de mejor manera, ¿ok? O es, digamos, el escenario bajo el cual se deriva la estimación de movimiento en base a flujo óptico. Asumamos que tenemos aquí un píxel que está originalmente en las coordenadas X y Y, ¿ok? Y que este píxel, producto de la escena en el instante de tiempo t más 1, esto es un frame al instante de tiempo t, esto es un frame al instante de tiempo t más 1. Al instante de tiempo t más 1, este píxel pasa a esta posición, en donde la coordenada que estaría ocupando es X más U y E más U. Es decir, se ha dado un desplazamiento de U en el eje X y de B en el eje Y. El objetivo justamente de la estimación de movimiento es encontrar el valor de U y de B que me indica en cuánto este punto se ha desplazado entre dos frames consecutivos en esta imagen. Entonces, si nosotros somos más consistentes en la notación, podemos decir que HXY es una imagen en el instante de tiempo T e Y es una imagen en el instante de tiempo T más 1. Ok. En este caso, vamos a asumir que el movimiento, es decir, este valor de U y B, es bastante pequeño. Este desplazamiento U y B es bastante pequeño. Si el desplazamiento es bastante pequeño, ¿sí? Y si nosotros asumimos que la variación de los niveles de gris entre estos dos cuadros consecutivos de un video es pequeña, lo cual dentro de estimación de movimiento se conoce como el hecho de asumir que los niveles de gris son constantes entre un cuadro y otro. Si asumimos eso, podemos nosotros decir que la imagen o el cuadro en el instante de tiempo t, al cual le llamamos h de xy, es igual a la imagen ixy, que es la imagen en el instante de tiempo t más 1. Lo que estamos diciendo aquí es que los niveles de gris de h de xy y de i, x más u y y más b, que denotan el movimiento, son constantes, se mantienen. ¿Ok? Entonces, en este caso, dada esta imagen de aquí, vamos a calcular mediante series de Taylor la expansión justamente de esta imagen. I x más u y y más v es igual a i x y más la derivada o el gradiente de la imagen y con respecto a x por u más el gradiente de la imagen y con respecto a y más v y más, obviamente, términos de mayor. Si yo trunco esta serie aquí y elimino estos términos de mayor orden, tengo esta aproximación de Seitz y justamente lo que me dice es que si yo elimino los términos de mayor orden, la imagen y o el cuadro en el instante de tiempo t más 1 es aproximadamente igual a la imagen i x y más el gradiente de i, el gradiente de la imagen en la dirección x por u más el gradiente espacial de la imagen y en la dirección y por v. ¿Ok? Ahora, acá se dice que la fuerza bruta no es posible. Fuerza bruta implicaría
básicamente hacer una búsqueda exhaustiva, ¿sí? De este punto de aquí en el cuadro, en el cuadro que aparece en el instante de tiempo t, a dónde se ha desplazado en el instante, en el cuadro que aparece en el instante de tiempo t más 1, y no es posible hacer eso por fuerza bruta porque eso implicaría calcular una serie de gradientes. Hacerlo de manera exacta implicaría calcular una serie de gradientes, ¿ok? Entonces, aparte de tener que buscar en las m por n coordenadas o en los m por n píxeles que tengo en la imagen, obviamente yo tendría que calcular una serie de gradientes, ¿sí? O una serie de derivadas, y obviamente en teoría esto se va hasta el infinito, ¿ok? Entonces, en su lugar, vamos a considerar la siguiente aproximación. Entonces, aquí vamos a hablar de la ecuación de flujo óptico, cómo se manifiesta, y recordemos lo que habíamos dicho antes. Si nosotros consideramos este Gray Value Constancy Assumption, es decir, si decimos que los niveles de gris o la intensidad de la imagen en H es igual a la intensidad de la imagen I en el instante de tiempo t más 1, en función de lo cual planteábamos esta fórmula de aquí, bueno, pues nosotros podemos empezar o reescribir esta función de esta manera, que es decir que la diferencia entre estas dos imágenes, entre I en el instante de tiempo t más 1 y H en el instante de tiempo t, donde sabemos que ha habido algún desplazamiento de lo que se ve en H o de lo que se ve en I con respecto a H, y ese desplazamiento es U más B. Bueno, si nosotros consideramos para esta parte de aquí o para la imagen I, la aproximación que habíamos encontrado hace un momento por series de Taylor, eso nos da igual, o eso es igual a esta expresión que ustedes ven en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, la expansión por series de Taylor nos dice que I de X más U y Y más V es igual a IXY más IXU más IV, donde IX es el gradiente de la imagen I, el gradiente espacial de la imagen I con respecto a X. Y en este caso hago énfasis en el tema del gradiente espacial porque también vamos a hablar de gradiente temporal. Y de la misma manera, Y no es otra cosa más que el gradiente de la imagen Y con respecto a la variable Y, menos lo que teníamos originalmente. Ok, ahora como tercer paso, agrupamos términos de manera conveniente. Bueno, aquí hay un punto importante. Esta igualdad exacta, ok, que se da producto de reacomodar términos en la condición que implica asumir que los niveles de gris son constantes, se transforma en aproximadamente igual porque estoy usando apenas tres términos de la expansión de Taylor para IX más U y E más V. ¿Ok? Eso es importante aclarar. Entonces, en esta tercera ecuación, lo único que hemos hecho es agrupar términos de manera conveniente, y en este caso tenemos IXY menos HXY más el gradiente de la imagen Y con respecto a X por U más el gradiente de la imagen Y con respecto a Y por V. Ahora, si yo resto dos frames consecutivos, ¿ok? Que están refiriéndose a una misma escena, lo que estoy calculando es la diferencia temporal, es decir, cuánto en el tiempo ha cambiado la escena, y a eso se denomina el gradiente temporal, donde en este caso I de t hace referencia justamente a la derivada de la imagen Y con respecto del tiempo, ¿ok? O lo que habíamos dicho antes, la derivada de la función f con respecto al tiempo, ¿ok? Noten ustedes que en este caso se está usando dos letras para referirnos a cuadros del mismo video, ¿ok? Esto un poco para facilitar, pero aunque puede en realidad confundir la notación. Entonces, reescribiendo esto, la ecuación de flujo óptico es igual a el gradiente de la imagen Y con respecto al tiempo, más el gradiente de la imagen Y con respecto al eje X por U, más el gradiente de la imagen Y con respecto a Y por V. ¿Ok?
Si nosotros escribimos esto de una manera más compacta, podemos decir que esto es igual al gradiente temporal más el gradiente espacial de I multiplicado o en una multiplicación punto a punto o el producto escalar entre el gradiente espacial de I y el vector U y V. Y en este caso justamente es U y V lo que desconozco en esta ecuación. La solución a esta ecuación, que es encontrar los valores de U y V, justamente es o me permite estimar el movimiento que se ha dado. O si es que yo resolviera esto de manera exacta, estaría obteniendo el movimiento exacto que ha ocurrido. Esto, desde luego, si es que aquí no tuviera también una aproximación. En el límite, si U y V tienden a cero, ¿sí? Esta ecuación de aquí se transforma exactamente en esta ecuación que uno ve acá abajo. ¿Ok? Entonces, el límite de U, ¿sí? O más dicho, el límite de esta expresión sería doble límite en este caso. El límite de U y V, cuando U tiende a cero y V tiende a cero, esto es igual a una pequeña variación de la coordenada X con respecto al tiempo y una pequeña variación de la coordenada Y con respecto al tiempo. Esto simplemente es una consecuencia o esto es una ecuación teórica, ¿no? En la práctica uno trabaja con esta ecuación aproximada, con esta ecuación de flujo óptico aproximada, ¿sí? Donde lo que uno va a calcular, repito, como incógnita es el valor de U y V. Y de T, es decir, el gradiente temporal uno sí lo tiene, se restan simplemente 2 frames consecutivos y con eso uno obtiene el gradiente temporal. ¿Ok? Esto no es difícil calcularlo. El gradiente espacial también uno lo puede calcular. Para esto uno tiene que decir qué fórmula va a usar para el cálculo del gradiente. Puede usar Sobel, Prewitt, entre otras máscaras que hemos visto. ¿Ok? Y una vez que uno tiene estos valores, uno obtiene un sistema de ecuaciones que le permiten obtener U y V. Ahora, aquí hay diferentes formas de resolver este sistema de ecuaciones que me queda en esta ecuación de flujo óptico y dependiendo del método que yo use para resolver ese sistema de ecuaciones, obviamente estará dado el método justamente que se considere para estimación de movimiento. ¿Ok? Entonces, espero que con esta breve introducción a la ecuación de flujo óptico quede un poquito más claro qué elementos están involucrados en la estimación de movimiento. Como hemos dicho, necesitamos los gradientes temporales y espaciales y esos gradientes temporales y espaciales son elementos de la ecuación de flujo óptico, que es justamente esta ecuación que yo tengo aquí. Una vez que conozco esos gradientes, me queda como incógnita el valor de U y V y el cómo yo obtenga los valores de U y V va a estar determinado por el método de estimación de movimiento que esté considerando. Para entrar en aspectos prácticos de estimación de movimiento, les sugiero revisar este video donde justamente se muestra una aplicación práctica en MATLAB del tema de estimación de movimiento usando flujo óptico. Bien, una vez que hemos visto este video, que es un tutorial de MATLAB respecto a estimación de movimiento, hemos aprendido algunos conceptos importantes que antes de terminar con este tema sí es importante que los resumamos. El primero es el problema de apertura en la estimación de movimiento, que se refiere a el hecho de, dependiendo de las formas y de las intensidades o los colores, la imposibilidad de detectar movimiento. En este caso tenemos nuestra área de enfoque, que son los círculos, que justamente apunta a una parte horizontal o a una línea horizontal, y esto hace que se pueda detectar objetos o detectar movimientos siempre y cuando esta línea horizontal se mueva en la orientación vertical. Si hay un movimiento horizontal, es imposible detectar movimiento con el enfoque puesto en la posición que se indica.
De la misma manera, si el enfoque ahora se ubica en esta posición 2, si el objeto se mueve hacia arriba y hacia abajo, es decir, se mueve en la dirección vertical, no se puede detectar movimiento, mientras que si en esta misma posición el enfoque o donde está el enfoque y se indica como la posición 2, si el movimiento de la línea es horizontal, sí se puede detectar movimiento. Finalmente, el tercer caso, si uno ubica el punto de enfoque en la esquina, justamente producto de la posición en la que se ubica el punto de enfoque, se puede detectar movimientos verticales y horizontales justamente porque se está apuntando a la esquina. Entonces, esto nos da como conclusión de que si una imagen tiene líneas verticales o horizontales, dependiendo de cómo se dé el movimiento en la escena, no voy a ser capaz de detectar ciertos movimientos. Es preferible que se tengan líneas verticales, o más bien dicho, esquinas, donde las esquinas sí me permiten detectar tanto movimientos verticales como horizontales. Y es por esta razón que cuando en algunos casos se construyen detectores de movimientos, se suelen poner justamente estas marcas en los objetos, estas esquinas en los objetos para facilitar la estimación de movimiento. En el caso del color, si uno tiene una variación del color, puede uno detectar la rotación de esta esfera, mientras que si el color es uniforme, esta esfera puede rotar y nosotros no nos damos cuenta o no percibimos a través de la imagen el movimiento. ¿Okay? Entonces, intensidades o colores uniformes dificultan el hecho de estimar movimiento en imágenes. Bien, habíamos ya mencionado la ecuación de flujo óptico, ¿sí? Y dentro de y tenemos que entender que la ecuación de flujo óptico, que es esta que se muestra aquí, es una consecuencia o aparece producto de esta suposición de que los niveles de grises se mantienen constante en frames consecutivos a través de los cuales se quiere hacer la detección de el movimiento. Entonces aquí tenemos, como habíamos dicho, un objeto que es esta especie de L que en el frame 2 aparece desplazada con respecto al frame 1. Justamente esta ecuación lo que nos dice es que las intensidades de los píxeles no cambian, lo único que cambian es la posición en la que aparecen estos frames, estos píxeles, perdón, entre estos frames. La ecuación de flujo óptico trabaja con derivadas o gradientes espaciales y temporales y aquí se puede ver justamente los gradientes espaciales que me permiten detectar bordes y los gradientes temporales que me permiten ver cómo han variado entre frames consecutivos el valor de los píxeles. Dependiendo de cómo se resuelve esta ecuación de flujo óptico, aparecen los diferentes métodos de estimación de movimiento y aquí presentamos un resumen de los métodos implementados en MATLAB. En todos los casos veremos la ecuación de flujo óptico y la forma en cómo se declara el método para ser utilizado en MATLAB. Si uno quiere usar el método de Horn-Schunck, uno tiene que construir un objeto llamado Optical Flow HS que invoca al método Horn-Schunck. Y uno hace la estimación del flujo óptico mediante el comando Estimate Flow, donde tiene que pasarle el objeto que contiene la metodología para estimar el flujo óptico y la imagen en la cual se quiere justamente hacer la estimación del flujo. Internamente, este método de Horn-Schunck usa detectores de bordes basados en los filtros de Sobel para la parte espacial y un filtro de diferencia temporal para la parte justamente temporal. Este filtro de diferencia temporal involucra una resta píxel a píxel. Este método de Horn-Schunck asume de que todos los píxeles se desplazan el mismo valor U y V, lo cual en este caso, al ser un ejemplo sintético, sí ocurre, ¿sí? Pero en la vida real no necesariamente se da ese caso. Adicionalmente, el método de Horn-Schunck asume este método o esta suposición de uniformidad global, que justamente es una propiedad configurable dentro de esta implementación en MATLAB. Este es un método que escanea todos los píxeles de la imagen para resolver la ecuación de flujo óptico, por lo tanto es un método dense para estimación de flujo óptico. El método de Fehrenbach es un método que también resuelve, como ya hemos dicho, la ecuación de flujo óptico. ¿Okay? Este es un método que utiliza una pirámide de imágenes obtenidas a partir de la imagen que se está procesando. Esta pirámide de imágenes es a diferentes resoluciones. Uno debe escoger como parámetro del método con cuántos niveles va a trabajar. Y la forma en la que se declara este método en MATLAB es a través de la función Optical Flow Fehrenbach,
De la misma manera como en el caso anterior, uno usa la función estimateFlow, donde le pasa el método, que en este caso es el método de Fanerbach, para estimar movimiento. En este caso, uno debe configurar, como habíamos dicho, el número de pirámides, que por defecto MATLAB lo setea en 3, y también tiene este tema de tamaño de filtro, que me permite discriminar movimientos causados o movimientos que realmente existen de falsos movimientos que podrían aparecer detectados producto del ruido presente en la imagen. Finalmente, este método es el método de Lucas-Caneid. Este método es un método sparse, a diferencia de los dos anteriores que son dense. Al ser dense, escanean o evalúan cada píxel de la imagen. En este caso, este método evalúa simplemente una región de la imagen y dependiendo de la región que se analice, obviamente variará la precisión de los resultados o la exactitud de los resultados. También resuelve, por supuesto, la ecuación de flujo óptico. La forma en que se declara en MATLAB es a través del objeto Optical Flow LK. Y este objeto se puede pasar a la función estimateFlow junto con la imagen en donde se quiere hacer la estimación del flujo. Aquí existe la propiedad Noise Threshold que me permite justamente incrementar o disminuir los efectos de ruido. Esto para evitar falsas detecciones de movimiento causadas por la existencia de ruido en la imagen. Una evolución de este método es el que incorpora el método de las derivadas de las gaussianas, que justamente se llama Lucas-Caneid Derivative of Gaussian, DOG. Este método, a diferencia del caso anterior, utiliza para el cálculo de las derivadas espaciales dos filtros, un filtro gaussiano y un filtro que resulta de calcular las derivadas de la gaussiana. Y para la parte del cálculo del gradiente temporal, usa también el filtro derivada del gradiente. Al igual que en el caso anterior, opera sobre una región exclusivamente para el cálculo del flujo óptico, es decir, el flujo óptico se calcula solamente sobre una región y aquí están algunos parámetros que yo puedo tunear para este modelo. De estos 4 modelos, los 2 primeros son modelos densos, es decir, escanean todas las imágenes, como hemos dicho, y estos 2 últimos, el de Lucas-Caneid y su modificación, son métodos de tipo sparse, es decir, solamente procesan una parte de la imagen. Al ser métodos de tipo sparse, obviamente son más livianos computacionalmente, pero la calidad del resultado en comparación con los métodos densos va a ser menor. Y justamente aquí tenemos un resumen de esas propiedades. Acá tenemos los 4 métodos en la primera columna que se han visto. Aquí está el tipo de método que es, si es denso o sparse, dependiendo si escanea todos los píxeles de la imagen, que daría la propiedad de denso, o si escanea solo una parte o una región de píxeles de la imagen, que serían sparse. Robustez ante el ruido, los métodos más robustos ante el ruido son los de Fanerbach y de Lucas-Caneid, en sus 2 variaciones, ¿ok? Entonces el método de Hornshank es más susceptible a detectar falsos movimientos producto del ruido. El método de Fanerbach y el método de Lucas-Caneid, la variación del método de Lucas-Caneid, me permiten configurar filtros, ¿no? Respecto a el hecho de permitir la detección de movimientos grandes que ocurren dentro de la imagen, el método más apropiado para detectar grandes movimientos es el de Fanerbach, ¿ok? Seguido por el de Hornshank, y en cambio los métodos de Lucas-Caneid y su variación no son tan apropiados para detectar grandes movimientos en la imagen. Respecto del consumo de recursos, especialmente en tiempo, los métodos más rápidos son obviamente aquellos métodos que procesan solamente una región de píxeles de la imagen. Estos son los métodos sparse de Lucas-Caneid y su variación. ¿Okay? Luego de los métodos densos, el más rápido es el de Hornshank, mientras que el de Fanerbach, el problema que tiene es que usa una pirámide y obviamente dependiendo del número de niveles de la pirámide, será más costoso computacionalmente. Esto con respecto al tema de estimación de movimiento en base a flujo. No sé si en esta parte o hasta esta parte tienen alguna inquietud. No, profe. Ok, gracias. Entonces, como última
parte o como último tema de esta parte de estimación de movimiento o de estimar movimiento, trabajar con movimiento en videos, vamos a estudiar un algoritmo que nos va a ilustrar cómo funciona los métodos de compensación de movimiento, entendiendo de que hay una diversidad de métodos tanto para estimar movimiento como para compensar movimiento. En este caso, para estudiar el tema de compensación de movimiento, vamos a estudiar, valga la redundancia, vamos a revisar un algoritmo que viene incorporado dentro de MATLAB. Este algoritmo hace una compensación de movimiento mediante un feature matching, es decir, mediante un macheo o un emparejamiento de features entre dos frames consecutivos, donde yo quiero un frame, en este caso el frame B, alinearlo con el frame A, ¿ok? Es decir, hacer una registración del frame B con respecto al frame A. Entonces, para eso vamos a abrir este ejemplo que se llama Video Stabilize-PM, que es un ejemplo que viene con MATLAB, y vamos a ir analizando cada una de sus secciones de tal manera de entender su función. Ok, entonces aquí tenemos este algoritmo o este script, este live script de MATLAB que implementa un algoritmo de estimación de movimiento. Y justamente en este ejemplo se muestra cómo estabilizar un video que ha sido capturado desde una plataforma que obviamente producto de la vibración de la plataforma, es decir, desde puede ser una cámara montada sobre una camioneta o sobre una grúa, producto obviamente del traslado del movimiento del vehículo, va a haber una vibración de la cámara. Una manera de estabilizar este video es buscar características que sobresalen en la imagen y usar esto como un punto clave, como el método que me permita cancelar las perturbaciones o cancelar el movimiento. Este procedimiento, sin embargo, debe ser realizado con conocimiento de cuáles son las características que sobresalen en los frames del video. En este ejemplo se explora un algoritmo de estabilización de video que trabaja sin requerir este conocimiento a priori. Este método, el que vamos a ver, automáticamente busca por el plano de fondo en la secuencia de video y usa la distorsión observada para corregir el movimiento de la cámara. Este algoritmo de estabilización involucra dos pasos. Primero, se necesita determinar la transformación afín entre los frames vecinos de una secuencia de video. Para esto se va a usar la función Estimate Geometric Transform 2D. Y luego se necesita deformar o alinear, si se quiere, los frames del video que se desea estabilizar. Este demo corre con la librería de Computer Vision o con el toolbox de Computer Vision de MATLAB. Entonces, el primer paso es leer o cargar el video que contiene los frames donde obviamente hay esta vibración de la cámara y eso va a hacer que se vea justamente vibración en el video. Eso, si se quiere procesar este video después, puede introducir problemas en los algoritmos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es vamos a ejecutar esta sección y justamente lo que se hace, se han cargado dos frames del video. Entonces, prácticamente, claro, como yo aquí solamente veo dos frames y estos son dos frames consecutivos, si no me falla la memoria, si son dos frames consecutivos, prácticamente no se nota ninguna variación. Pero obviamente esto sí observo los frames por separado, pero si yo superpongo estos frames, ¿ok? Aquí se muestra justamente con estos falsos colores las partes donde estos frames difieren. Entonces, donde existen falsos colores, uno puede notar que hay diferencias entre lo que se ve en el frame A y lo que se ve en el frame B,
de tal manera de que justamente en esta parte uno puede ver que el auto se ha desplazado entre un frame y otro, ¿no? Y de hecho también se puede ver partes de la carretera que se han movido, a pesar de que la carretera, digamos, es estática. Obviamente es lógico que los vehículos se muevan porque justamente de eso se trata la escena, pero la carretera no. Entonces el objetivo es justamente compensar ese movimiento que hace que, por ejemplo, partes que deberían estar fijas aparecen como movidas, producto de la vibración. Luego, una vez que se cargan los datos en MATLAB, el siguiente paso es detectar puntos salientes de cada uno de los frames, tanto del frame A como del frame B. Entonces, el objetivo aquí es determinar una transformación que corregirá la distorsión entre los dos frames. Nosotros podemos usar la Estimate Geometric Transform 2D de MATLAB para esta tarea, la cual retornará o devolverá una transformación afín. Recordemos que una transformación afín es una transformación geométrica que afecta a las posiciones de los píxeles, pero se llama transformación afín porque mantiene la colinealidad, ¿sí? Es decir, un punto que pertenece a una línea en la imagen de partida pertenece a esa misma línea en la imagen de llegada y además conserva los ratios o las proporciones de los segmentos o de las líneas presentes en la imagen de partida y la imagen de llegada. Para usar esta función, nosotros debemos proporcionar como entrada de esta función un conjunto de correspondencias o de puntos que se corresponden entre un frame y otro. Para generar estas correspondencias, primero debemos colectar puntos de interés de los dos frames que estamos procesando y luego seleccionar qué correspondencia del un frame o qué punto del un frame se corresponde con el otro frame. Entonces, en este caso, lo que se va a utilizar es un detector de esquinas, ¿sí? Este detector de esquinas justamente está implementado a través de este Detect Fast Features, ¿ok? Entonces, cuando yo aplico este Detect Fast Features, detecto esquinas en el frame A y en el frame B. Estas esquinas ya las tenemos mostradas aquí. Justamente estos son puntos que corresponden a una esquina. Y creo que con lo que habíamos mencionado anteriormente queda claro la razón por qué se detecta esquinas, porque las esquinas nos permiten detectar movimientos horizontales y verticales y esto de alguna manera nos permite no tener tanto problema por valga la redundancia, problema de la apertura que habíamos visto en la detección o estimación de movimiento. En este paso, lo que se hace es establecer correspondencias, es decir, se intenta encontrar qué punto del frame A corresponde, por ejemplo, a este punto y así sucesivamente para cada uno de los puntos. Es decir, se intenta emparejar puntos. Obviamente, esta no es una tarea fácil, ¿no? El siguiente paso, entonces, lo que se tiene que hacer es encontrar, como decía, correspondencias entre los puntos encontrados tanto en el frame A como en el frame B. Para cada punto, nosotros extraemos esta Key Point Fast Retina, denominada Freq, que es un descriptor que se centra o se calcula en cada punto detectado o en cada píxel donde está ubicada una esquina. El costo de emparejamiento que se usa para justamente hacer un macheo de puntos es la distancia de Hamming. Ok, bueno, en esta parte entonces lo que se hace es este emparejamiento de puntos, ¿sí? Ahora lo que se aplica justamente es el emparejamiento de features que fueron encontradas en el paso anterior, debido a que los descriptores free son binarios, ¿sí? La función match features usa la distancia de Hamming. La distancia de Hamming es una distancia que permite evaluar qué tan diferentes son dos vectores binarios, ¿ok? Es un tipo de distancia que ustedes lo pueden consultar, pero básicamente cuenta en cuántas posiciones los vectores difieren en valor. Eso es, en definitiva, lo que evalúa la distancia de Hamming. La imagen que vamos a mostrar ahora muestra en color, ¿sí? Los puntos
que se corresponden, ¿no? Entonces, la imagen de abajo muestra la misma composición de colores que se dio arriba para medir qué tan desplazados están las imágenes, pero se ha añadido los puntos del frame A en rojo y los puntos del frame B en verde. Las líneas en amarillo, ¿ok? Están dibujadas que están dibujadas entre los puntos, muestran la correspondencia que existe entre los puntos detectados y donde esta correspondencia se calculó anteriormente. Permítanme ver si puedo ampliar esto. Ok. Justamente ahí está. Entonces, aquí se muestran las correspondencias, ¿no? Este punto de aquí en el un frame se corresponde con este punto de acá en el otro frame. Y esto me muestra justamente la magnitud del desplazamiento y la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, no sé si notan, ¿no? Este punto del frame A corresponde a este punto del frame B. Y con eso puedo ver en cuánto se ha desplazado. Ok. Una vez que tengo identificado o tengo emparejado estos puntos, sigue el algoritmo. Una vez que tengo entonces emparejado el algoritmo, los puntos, tengo que estimar una transformación de correspondencias con ruido. En definitiva, en este caso, tengo que encontrar una transformación afín que aplicada a la imagen A me dé como resultado la transformación B y que obviamente al tener esa transformación, calculando su inversa, yo puedo estabilizar la imagen, ¿no? Entonces, muchas de las correspondencias entre puntos obtenidas en el punto anterior son incorrectas. Pero todavía, a pesar de este incorrecto emparejamiento que ocurrió, se puede establecer una transformación geométrica entre las dos imágenes, ¿sí? A través de este estimador M de consenso de muestras, ¿ok? Denominado MSAC, el cual es una variante del método RANCA, SAC, perdón. Este algoritmo MSAC, implementado en la función Estimate Geometric Transform 2D, o este método está implementado dentro de esta función. Esta función, cuando se da un conjunto de correspondencias entre puntos, buscará transformaciones o correspondencias válidas. Para esta tarea, derivará una transformación afín que hace que las líneas del primer conjunto de puntos macheen o se correspondan de la manera más aproximada posible con las líneas del segundo punto. Esta transformación afín será una matriz de 3 por 3 puntos, como habíamos descrito anteriormente, donde la estructura de esta transformación afín será A1, A3, 0, A2, A4, 0, TX, TY, 1. ¿Ok? Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo aquí es encontrando una transformación afín que sería la responsable de que, dada el frame A, yo obtenga el frame B. Lo que vamos a mostrar ahora es una composición de colores del frame A superpuesto con el frame B reproyectado. Ok, entonces lo que se ha hecho aquí, en definitiva, es al frame B se le ha movido, ¿sí? Usando esta transformación detectada, de tal manera de que ahora se puede ver, primero que hay una parte en rojo. Esto se da porque el frame B se ha desplazado con respecto a su posición original y por lo tanto aquí hay valores de 0. Por otra parte, uno puede ver que ahora los círculos se superponen con las cruces, que justamente indica que se han alineado los puntos del frame A correspondientes con los puntos del frame B, y obviamente esto ha ocurrido para todos los píxeles. ¿Ok? De esta manera, uno puede justamente compensar o ha compensado el movimiento que existía entre dos frames consecutivos.
Luego lo que se hace es una transformación de aproximación y de suavizado, ¿sí? Entonces, dado un conjunto de frames, de frames de un video, se puede ahora usar el procedimiento anterior para estimar la distorsión que hay entre dos frames consecutivos, como modeladas como transformaciones afines. De esta manera, la distorsión acumulada de un frame I relativo al primer frame será un producto de todas las transformaciones precedentes. ¿Ok? Nosotros podemos usar estos 6 parámetros de la transformación afín descrito arriba, ¿sí? O por simplicidad y estabilidad numérica. Bueno, una vez que se obtiene esta transformación afín acumulada, se aplica esta transformación afín acumulada a cada uno de los frames que existen en el video, y de esta manera se corrige el movimiento de cada uno de los frames con respecto al frame original, y eso es lo que se hace en esta parte. ¿Okay? Finalmente, se aplica este procedimiento, obviamente a cada uno de los frames de la imagen, y se puede ver el resultado final. Ok, entonces aquí se desplegó todo el video. Podemos ejecutar esto nuevamente. Profe, Sí. no sé si seré yo, pero solo veo una diapositiva. Parece que usted está hablando de un ejemplo de ejecución de... Estamos en los diapos. Ajá, Sí, sí, entonces... sí. Bueno, entonces en este caso vamos a ver un ejemplo en MATLAB, como habíamos indicado, donde se ilustra un algoritmo de estabilización de video. En este caso se va a cargar un video que ha sido adquirido desde una plataforma móvil, es decir, puede ser una cámara montada en la parte superior o en el techo de un vehículo, que producto del movimiento de un vehículo obviamente se va la cámara a mover, ¿no? Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es, o lo que tiene que hacer es estimar puntos entre dos frames consecutivos que sean equivalentes, es decir, píxeles que en el frame B correspondan al píxel o correspondan al frame A. ¿Ok? Estos puntos son puntos o se denominan puntos sobresalientes. Una vez que se encuentran estos puntos sobresalientes, se tiene que calcular una transformación afín, ¿sí? Donde una transformación afín es una transformación geométrica que mantiene la colinealidad y la relación de aspecto o la proporción de segmentos presentes en la imagen. Una vez que tenga esta transformación afín, con esta transformación afín yo puedo hacer la corrección del movimiento, puedo hacer la registración de la imagen. Entonces, vamos brevemente analizando este código. Entonces, en esta primera parte, lo que se hace es leer dos frames consecutivos del video, el frame A y el frame B. Una vez que tengo los frames cargados, los frames que voy a analizar cargados en la memoria, si yo observo estos dos frames por separado, aparentemente los dos frames contienen la misma información y uno diría, bueno, no hay ninguna diferencia entre el frame A y el frame B. Sin embargo, si yo superpongo estos dos frames, ¿sí? Y yo calculo la diferencia entre estos dos frames y muestro esta diferencia como con estos falsos colores. Donde existan falsos colores, yo puedo ver, o son las partes donde existe justamente diferencia o desplazamiento de los píxeles del frame B con respecto a los píxeles del frame A. Algunos de estos desplazamientos estarán causados por el hecho de que el objeto está en movimiento, es decir, los autos, por ejemplo, están en movimiento, pero otros estarán causados producto de la vibración de la cámara. En este caso, lo que se quiere es corregir la vibración de la cámara. ¿Ok? Entonces, una vez que vemos que hay esta diferencia donde el frame A aparece en rojo y este frame B aparece en cian, ¿ok? Y justamente donde se nota que hay esta diferencia,
apliquemos el algoritmo para detectar o compensar, más bien dicho, movimiento. Entonces, habíamos dicho que este algoritmo se caracteriza por detectar puntos sobresalientes de una imagen o de un frame y puntos sobresalientes del otro frame y luego establecer una correspondencia entre esos puntos. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es calcular puntos sobresalientes a través de un detector de esquinas. Creo que es importante nuevamente recalcar que en este caso las esquinas son importantes porque me permiten detectar movimientos horizontales y verticales y de esa manera también puedo obviamente detectar movimientos diagonales. Entonces en este caso lo que se hace es aplicar un algoritmo de detección de esquinas tanto al frame A como al frame B, donde en esta imagen vemos algunas esquinas detectadas en el frame A, las cuales están, o los píxeles justamente donde hay una esquina se muestran o se presenta, en eso se presenta una cruz. De la misma manera, se puede hacer para el caso del frame B, donde en el frame B igualmente los píxeles que corresponden a una esquina son aquellos que se marcan con una cruz. Una vez que tengo detectadas esquinas en los frames A y B, ahora tengo que establecer una correspondencia entre puntos del frame A y puntos del frame B. Es decir, ¿qué esquina del frame A corresponde a qué esquina del frame B? ¿Ok? Entonces, esto se hace con estas funciones que ustedes las pueden revisar en mayor detalle. Simplemente veamos el resultado. ¿Ok? Una vez que se ha hecho esta correspondencia, noten que de todas las esquinas presentes en el frame A y de todas las esquinas presentes en el frame B, aquí se muestran en rojo las esquinas pertenecientes al frame A y en verde las esquinas que pertenecen al frame B y en amarillo se muestran las esquinas o los puntos que corresponden del frame A al frame B. Es decir, esto de alguna manera me indica, o esto me indica, más bien dicho, cómo se ha desplazado esta esquina del frame A hacia el frame B. Ok, una vez que tengo estos puntos que sobresalen de una imagen o de un frame con respecto al otro, el siguiente paso es calcular una transformación afín. Y eso es justamente lo que se hace en esta parte, se calcula una transformación afín. Y con esa transformación afín se hace la registración del frame B con respecto al frame A. Hacer una registración, como ya habíamos visto en su debido momento, significa alinear o superponer las dos imágenes. Entonces, en este caso, nuevamente se siguen mostrando los puntos característicos o las esquinas que fueron macheadas o que fueron emparejadas entre el frame A y el frame B. Las esquinas del frame A son o están marcadas con círculos, las esquinas del frame B están marcadas con cruces. Antes estaban desplazadas, ahora como se ha aplicado la transformación que permite hacer la registración de las imágenes, obviamente estos puntos se solapan, es decir, las imágenes se han alineado, ¿ok? Y en este caso, noten ustedes que básicamente lo que se ha hecho es al frame A desplazarlo diagonalmente desde la esquina superior derecha hacia la esquina superior hacia la esquina inferior izquierda, perdón. ¿Ok? Entonces, entre dos frames consecutivos se ha compensado el movimiento. Pero claro, el video es una sucesión de movimientos, no es una sucesión de frames, perdón. No está formado solamente por dos secuencias, sino está por dos frames, sino está formado por dos o más frames. Bueno, de hecho, mucho más que dos frames. Entendiendo ese hecho y dado que el movimiento se puede acumular entre frames, justamente lo que se hace aquí es, se encuentra una transformación afín acumulada, ¿sí? Que resulta de multiplicar las transformaciones afines entre dos frames consecutivos y esa transformación afín acumulada se representa de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora lo que se hace es aplicar esta transformación o calcular, más bien dicho, esta transformación afín, ¿sí? Para cada uno de los frames que aparecen en el video. Una vez que tengo calculada esta transformación afín para cada uno de los frames que aparecen en el video, lo que corresponde es aplicar la estabilización. Y aplicar la estabilización es, dado un frame determinado,
debo encontrar qué transformación afín acumulada le corresponde a ese frame y tengo que aplicar esa transformación afín y de esa manera estabilizo todo el video. Y finalmente se va a mostrar el video resultante de la estabilización. Este video es bastante corto, obviamente, para no generar mucha carga de procesamiento, así que la respuesta va a ser bastante rápida. Probablemente tengamos que ejecutarlo varias veces, ¿ok? Y ahí podemos ver cómo en la parte que aparece en gris se ha alineado el video. Y de esta manera, si uno quisiera pasar este video por un algoritmo de procesamiento de imágenes para hacer alguna otra tarea, pero ya sin tener el efecto de el movimiento de la cámara, pues lo que escogería es simplemente la parte que se muestra en gris, ¿sí? Y se desecharía lo demás, ¿ok? Entonces, en este caso, si es que se hiciera un procesamiento de video posterior a esta... posterior a este trabajo de estabilización, pues este procesamiento ya no estaría o ya no tendría el efecto de el movimiento de la cámara. El algoritmo funcionaría mejor porque ya no hay el movimiento de la cámara. ¿Okay? Entonces lo podemos ejecutar nuevamente y ver cuál es el resultado final en esta parte. Permítame simplemente dividir la pantalla de esta manera para que podamos ver de mejor manera. Bueno, desgraciadamente se corre la imagen o se cierra la imagen. Pero bueno, aquí se puede ver el resultado final. Entonces, aquí está puesto un algoritmo o está ilustrado un ejemplo que nos muestra, ¿sí? Cómo se puede hacer una estabilización de video. Finalmente, lo que se ha hecho es aquí promediar, ¿sí? Todos los frames que están presentes en el video sin estabilizar. ¿Ok? Y promediando uno puede ver que en este caso pues no se nota nada. Si uno promedia las imágenes después de la estabilización o los frames después de la estabilización, dicho de otra manera, si se promedia los frames del video después de aplicar la estabilización, uno observa esto, justamente que solamente en los bordes, que es donde se dio el movimiento producto de la vibración de la cámara, es donde no se nota claramente lo que existe, pero en la parte, en la esquina superior derecha, sí se nota claramente lo que está presente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos compensar el efecto que produce el movimiento de una cámara para tener un video que no sea tan saltado o que no haya tanto movimiento justamente y que eso pueda afectar a etapas posteriores que se puedan aplicar como procesamiento de este video. No sé si hasta esta parte tienen alguna inquietud. No, profe. Ok, No. bueno, muchas gracias. Bueno, finalmente, entonces, ¿me confirman por favor si se ve mi diapositiva? Sí. El tema de estimación de movimiento y compensación de movimiento son temas muy amplios. Acá simplemente hemos visto dos ejemplos que ilustran cómo funciona esto y para qué puede servir. Esto puede justamente darnos a nosotros las bases para que utilicemos estos algoritmos en algunas aplicaciones prácticas que haremos más adelante. Más adelante nosotros trabajaremos con demos que van a funcionar en tiempo real y en donde nosotros vamos a sostener la cámara con nuestras manos. Y precisamente ese hecho, el hecho de que sostengamos las cámaras con nuestras manos, va a hacer que exista una vibración de la cámara, lo cual puede afectar a algoritmos de detección de objetos, por ejemplo. Para reducir este efecto de la vibración que pueden producir nuestras manos, pues podemos crear estos algoritmos de estimación de movimiento para saber cuánto se ha movido o de compensación de movimiento y de esa manera pues corregir o compensar este problema de la vibración de nuestra mano que puede afectar a las etapas posteriores del procesamiento de imágenes o del sistema de percepción visual. Antes de terminar esta clase y dado que es la mayor parte de materiales que hemos mostrado en esta clase son propios de MATLAB, es importante mencionar que MATLAB tiene una academia
que permite estudiar algunos métodos, algunos algoritmos en diferentes áreas. Aquí se muestra cursos de Machine Learning, cursos de Deep Learning, y aquí también van a poder ver cursos de visión artificial, en donde puedo aprender o donde se puede aprender técnicas justamente para hacer algunas tareas, y todas estas técnicas van a estar implementadas de manera práctica en MATLAB. Así que es importante mencionar esta parte como un punto de información adicional a nuestro curso. Con esto concluimos el tema de estimación de movimiento y de compensación de movimiento, repitiendo de que es un tema bastante amplio. Apenas aquí hemos dado algunos ejemplos de así debe tomarse esta clase, que ilustra, o que espero que haya ilustrado justamente para qué puede servir y cómo se puede hacer, al menos en una plataforma que es MATLAB, estas dos tareas. La matemática, la teoría que está detrás de estos métodos de estimación y compensación de movimiento es bastante densa, y justamente para no enredarnos en este tema, lo hemos enfocado, por lo menos esta clase, desde un punto de vista más práctico, lamentablemente en este caso supeditados a una plataforma, eso sí, pero bueno, creo que los principios y los fundamentos que subyacen a la estimación de movimiento, sobre todo, han quedado bastante claros. Entonces, con esto terminamos esta clase. Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar una breve introducción a la estimación de movimiento, y también vamos a, con la teoría que estudiemos en esta parte, a estudiar un caso de aplicación de compensación de movimiento, que es la otra parte dentro de estimación y compensación de movimiento, que son aspectos claves dentro de la visión artificial. Las entradas de tanto algoritmos de estimación de movimiento como algoritmos de compensación de movimiento van a ser videos que, como ya habíamos visto en una clase pasada, no son otra cosa más que, o podemos interpretarlos nosotros, como una sucesión de imágenes. En este caso, las imágenes usualmente son imágenes en color, que se van mostrando, ¿no?, a una velocidad determinada, y justamente esa velocidad determinada está dada por este valor que se indica aquí, que es el número de frames per second o de cuadros por segundo. Entonces, si en este caso nosotros tenemos 15 frames por segundo, eso implica que en un tiempo de un segundo se muestran 15 cuadros o 15 imágenes en un display, ¿no? Típicamente los monitores operan a 30 frames por segundo, ¿ok? Y esto del número de frames por segundo está dado por el hecho de que a partir de una velocidad determinada, el ojo humano no puede censar, producto de la persistencia que hay en las imágenes, esa propiedad de persistencia que habíamos estudiado, no puede diferenciar el cambio de cuadros, y más bien lo que vemos es justamente lo que nosotros percibimos como un video. Pero al final, los videos no son otra cosa más que una sucesión de frames o de cuadros o de imágenes que se van mostrando a una determinada velocidad. Ok, entonces, bueno, para ser más específico, en el caso de la velocidad a la que se muestran los frames, en el cine típicamente se usa 24 cuadros por segundo. También se puede usar 30 cuadros por segundo en algunos videos, y en la televisión, por lo menos que vemos nosotros en Latinoamérica, se usa la frecuencia de la red eléctrica como la velocidad de cambio de los frames. Esto es 60 frames por segundo. Es importante tener en cuenta que el ojo humano es capaz de detectar movimientos, o más bien dicho, individualmente los cuadros, cuando la velocidad es inferior a unos 12 cuadros por segundo. Es decir, si nosotros mostramos 2 imágenes por segundo, nosotros vamos a ver la transición entre imágenes.
Si aumentamos más frames en un segundo, es decir, si aumentamos la velocidad de despliegue de los frames, el ojo humano ya no va a poder ser capaz de ver el contenido de los frames de manera individual. Y como repito, producto de la persistencia que tiene nuestra visión, lo que vamos a ver es al final lo que usualmente vemos en un video, es decir, una secuencia continua de cosas, cuando en realidad sabemos que es una secuencia discreta de frames, ¿ok? Tener en cuenta entonces ese aspecto. Entonces esto se aplica típicamente para el caso de TV y monitores digitales también suele usarse esta velocidad, ¿no? Bien, en definitiva, en nuestro caso y para los propósitos que nos conciernen, los videos no son otra cosa más que una sucesión de frames, es decir, en este caso añadimos una tercera variable. En los casos anteriores de imágenes, típicamente usábamos la letra F para denotar la imagen, X y Y es la forma en la que nosotros denotábamos la posición espacial de los elementos de la imagen, es decir, los píxeles. En este caso, vamos a añadir una tercera variable que va a ser el tiempo, que nos va a permitir justamente indexar cada uno de estos cuadros y de esa manera, pues, hablar de un determinado orden en el que se van mostrando estos cuadros. ¿Ok? Dicho esta o dada esta definición de video, ahora sí avancemos a lo que nos concierne. Vamos a revisar muy brevemente una lista de métodos que nos permiten estimar movimiento. Es decir, justamente métodos que tienen como entrada videos y que dado ese video nos permiten identificar qué movimiento se ha dado y en cuánto se ha dado ese movimiento. Aquí tenemos una clasificación de dos tipos de métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos indirectos se pueden basar en correlación de fase. Para esto, uno tiene que calcular la transformada de Fourier discreta de la imagen, la transformada de Fourier discreta 2D de una imagen. ¿Okay? Esto no lo vamos a estudiar aquí, pero bueno, es una forma de hacer estimación de movimiento. Lo que se denomina el block matching, es decir, un macheo de bloques, en este caso, considerar bloques de un cuadro con bloques de otro cuadro y encontrar el mejor macheo entre cada uno de los bloques y de esa manera estimar en cuánto se dio el movimiento. O métodos que dependen de gradientes espaciales y temporales. Esto es justamente lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase. Y estos métodos basados en el cálculo de gradientes espaciales y temporales pueden darse de dos maneras, a través del cálculo del flujo óptico o a través de Pell Recursive, que es otro método que se puede aplicar. En este caso o en esta clase, nosotros veremos una breve introducción a estimación de movimiento basado en flujo óptico, que es un método que utiliza el cálculo de los gradientes espaciales y temporales justamente para estimar el movimiento. También dentro de los métodos indirectos tenemos esto que se denomina el feature matching. Nosotros utilizaremos en esta clase feature matching para corrección de movimiento o compensación de movimiento, es decir, esto es otro tema que lo veremos el día de hoy. En este caso, más que estudiarlo, veremos un caso de aplicación a través de una librería de MATLAB. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, entonces, lo que vamos a ver en esta clase es apenas una parte del gran tema que es este asunto de los métodos de estimación de movimiento y de compensación de movimiento. ¿Okay? Y obviamente aquí no se han incluido nuevas metodologías, pero bueno, metodologías más modernas ya incluyen el uso de algoritmos de machine learning para justamente estimar movimiento o compensar movimiento. Estamos dentro de la metodología tradicional de procesamiento de imágenes y por eso no hemos incluido justamente métodos basados en general en inteligencia artificial.
Entonces, revisemos brevemente la estimación de movimiento usando flujo óptico. Cuando usamos flujo óptico, nosotros tenemos dos formas de hacer la estimación de movimiento. Una manera que se denomina densa o la otra manera que se denomina sparse o rala, ¿no? En este caso, el flujo óptico se puede implementar de manera densa, lo cual implica que uno tiene que procesar todos los píxeles que conforman la imagen. Y justamente de ahí viene el nombre de denso, ¿no? Mientras tanto que cuando uno calcula el flujo óptico de manera sparse o de manera rala, lo que uno está haciendo es procesar únicamente parte de la imagen, no toda la imagen. Entonces, desde este punto de vista, los métodos sparse serán más livianos computacionalmente hablando, tanto en tiempo como en uso de memoria, que los métodos dense. Sin embargo, los métodos dense, al procesar toda la imagen, van a tender a ser más precisos o más exactos en la estimación del flujo óptico y por ende en la estimación del movimiento que los métodos sparse. Evidentemente, en la práctica, el método que uno va a escoger va a depender mucho de las condiciones de despliegue, es decir, si esto va a ejecutarse en un computador o en un sistema embebido, por ejemplo. Qué tamaño tienen las imágenes que estoy procesando, cuántos frames por segundo estoy procesando, entre otros aspectos. Para los métodos de estimación de movimiento basado en flujo óptico, cuyo cálculo es denso, se tienen, bueno, en este caso se van a estudiar dos métodos, el método de Horn and Chung y el método de Fahrenbach. Para el caso de la estimación de movimiento basado en flujo óptico calculado de manera sparse, el método que se va a estudiar es el método de Lucas-Canal o de Lucas-Caneira. Demos una muy breve introducción al tema de estimación de movimiento en base al cálculo del flujo óptico y la estimación de movimiento en base al cálculo del flujo óptico se basa justamente en la ecuación de flujo de la cual vamos a estudiar cómo se deriva a través del siguiente ejemplo. Cuando el movimiento que se da en una escena es pequeño, es precisamente cuando la estimación de movimiento en base a flujo óptico va a funcionar de mejor manera, ¿ok? O es, digamos, el escenario bajo el cual se deriva la estimación de movimiento en base a flujo óptico. Asumamos que tenemos aquí un píxel que está originalmente en las coordenadas X y Y, ¿ok? Y que este píxel, producto de la escena en el instante de tiempo T más 1, esto es un frame al instante de tiempo T, esto es un frame al instante de tiempo T más 1. Al instante de tiempo T más 1, este píxel pasa a esta posición, en donde la coordenada que estaría ocupando es X más U y E más U. Es decir, se ha dado un desplazamiento de U en el eje X y de B en el eje Y. El objetivo justamente de la estimación de movimientos es encontrar el valor de U y de B que me indica en cuánto este punto se ha desplazado entre dos frames consecutivos en esta imagen. Entonces, si nosotros somos más consistentes en la notación, podemos decir que HXY es una imagen en el instante de tiempo T e Y es una imagen en el instante de tiempo T más 1. Ok. En este caso, vamos a asumir que el movimiento, es decir, este valor de U y B, es bastante pequeño. Este desplazamiento U y B es bastante pequeño. Si el desplazamiento es bastante pequeño, ¿sí? Y si nosotros asumimos que la variación de los niveles de gris entre estos dos cuadros consecutivos de un video es pequeña, lo cual dentro de estimación de movimiento se conoce como el hecho de asumir que los niveles de gris son constantes entre un cuadro y otro. Si asumimos eso, podemos nosotros decir que
la imagen o el cuadro en el instante de tiempo t, al cual le llamamos h de xy, es igual a la imagen ixy, que es la imagen en el instante de tiempo t más 1. Lo que estamos diciendo aquí es que los niveles de gris de h de xy y de y, x más u y y más b, que denotan el movimiento, son constantes, se mantienen. ¿Ok? Entonces, en este caso, dada esta imagen de aquí, vamos a calcular mediante series de Taylor la expansión justamente de esta imagen. Y x más u y y más v es igual a i x y más la derivada o el gradiente de la imagen y con respecto a x por u más el gradiente de la imagen y con respecto a y más v y más, obviamente, términos de mayor. Si yo trunco esta serie aquí y elimino estos términos de mayor orden, tengo esta aproximación de Seitz, y justamente lo que me dice es que si yo elimino los términos de mayor orden, la imagen y o el cuadro en el instante de tiempo t más 1 es aproximadamente igual a la imagen y xy más el gradiente de y, el gradiente de la imagen en la dirección x por u, más el gradiente espacial de la imagen y en la dirección y por u. ¿Ok? Ahora, acá se dice que la fuerza bruta no es posible. Fuerza bruta implicaría básicamente hacer una búsqueda exhaustiva, ¿sí? De este punto de aquí en el cuadro, en el cuadro que aparece en el instante de tiempo t, a dónde se ha desplazado en el instante, en el cuadro que aparece en el instante de tiempo t más 1, y no es posible hacer eso por fuerza bruta porque eso implicaría calcular una serie de gradientes. Hacerlo de manera exacta implicaría calcular una serie de gradientes, ¿ok? Entonces, aparte de tener que buscar en las m por n coordenadas o en los m por n píxeles que tengo en la imagen, obviamente yo tendría que calcular una serie de gradientes, ¿sí? O una serie de derivadas, y obviamente en teoría esto se va hasta el infinito, ¿ok? Entonces, en su lugar, vamos a considerar la siguiente aproximación. Entonces, aquí vamos a hablar de la ecuación de flujo óptico, cómo se manifiesta, y recordemos lo que habíamos dicho antes. Si nosotros consideramos este Gray Value Constancy Assumption, es decir, si decimos que los niveles de gris o la intensidad de la imagen en H es igual a la intensidad de la imagen y en el instante de tiempo t más 1, en función de lo cual planteábamos esta fórmula de aquí, bueno, pues nosotros podemos empezar o reescribir esta función de esta manera, que es decir que la diferencia entre estas dos imágenes, entre i en el instante de tiempo t más 1 y h en el instante de tiempo t, donde sabemos que ha habido algún desplazamiento de lo que se ve en h o de lo que se ve en i con respecto a h, y ese desplazamiento es u más b. Bueno, si nosotros consideramos para esta parte de aquí o para la imagen i la aproximación que habíamos encontrado hace un momento por series de Taylor, eso nos da igual, o eso es igual a esta expresión que ustedes ven en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, la expansión por series de Taylor nos dice que i de x más u y y más v es igual a i x y más i x u más i v, donde ix es el gradiente de la imagen y, el gradiente espacial de la imagen y con respecto a x. Y en este caso hago énfasis en el tema del gradiente espacial porque también vamos a hablar de gradiente temporal. Y de la misma manera, y no es otra cosa más que el gradiente de la imagen y con respecto a la variable y, menos lo que teníamos originalmente. Ok, ahora como tercer paso, agrupamos términos de manera conveniente. Bueno, aquí hay un punto importante. Esta igualdad exacta, ok, que se da producto de reacomodar términos en la condición que implica asumir que los niveles de gris son constantes, se transforma en aproximadamente igual porque estoy usando apenas 3 términos de la expansión de Taylor
para IX más U y Y más V. ¿Ok? Eso es importante aclarar. Entonces, en esta tercera ecuación, lo único que hemos hecho es agrupar términos de manera conveniente y en este caso tenemos IXY menos HXY más el gradiente de la imagen Y con respecto a X por U más el gradiente de la imagen Y con respecto a Y por V. Ahora, si yo resto dos frames consecutivos, ¿ok? Que están refiriéndose a una misma escena, lo que estoy calculando es la diferencia temporal, es decir, cuánto en el tiempo ha cambiado la escena, y a eso se denomina el gradiente temporal, donde en este caso I de t hace referencia justamente a la derivada de la imagen Y con respecto del tiempo, ¿ok? O lo que habíamos dicho antes, la derivada de la función f con respecto al tiempo, ¿ok? Noten ustedes que en este caso se está usando dos letras para referirnos a cuadros del mismo video, ¿ok? Esto un poco para facilitar, pero aunque puede en realidad confundir la notación. Entonces, reescribiendo esto, la ecuación de flujo óptico es igual a el gradiente de la imagen Y con respecto al tiempo, más el gradiente de la imagen Y con respecto al eje X por U, más el gradiente de la imagen Y con respecto a Y por V. ¿Ok? Si nosotros escribimos esto de una manera más compacta, podemos decir que esto es igual al gradiente temporal más el gradiente espacial de Y multiplicado o en una multiplicación punto a punto o el producto escalar entre el gradiente espacial de y el vector U y V. Y en este caso justamente es U y V lo que desconozco en esta ecuación. La solución a esta ecuación, que es encontrar los valores de U y V, justamente es o me permite estimar el movimiento que se ha dado. O si es que yo resolviera esto de manera exacta, estaría obteniendo el movimiento exacto que ha ocurrido. Esto, desde luego, si es que aquí no tuviera también una aproximación. En el límite, si U y V tienden a cero, ¿sí? Esta ecuación de aquí se transforma exactamente en esta ecuación que uno ve acá abajo. ¿Ok? Entonces, el límite de U, ¿sí? O más dicho, el límite de esta expresión sería doble límite en este caso. El límite de U y V, cuando U tiende a cero y V tiende a cero, esto es igual a una pequeña variación de la coordenada X con respecto al tiempo y una pequeña variación de la coordenada Y con respecto al tiempo. Esto simplemente es una consecuencia o esto es una ecuación teórica, ¿no? En la práctica uno trabaja con esta ecuación aproximada, con esta ecuación de flujo óptico aproximada, ¿sí? Donde lo que uno va a calcular, repito, como incógnita es el valor de U y V. Y de t, es decir, el gradiente temporal uno sí lo tiene, se restan simplemente dos frames consecutivos y con eso uno obtiene el gradiente temporal. ¿Ok? Esto no es difícil calcularlo. El gradiente espacial también uno lo puede calcular. Para esto uno tiene que decir qué fórmula va a usar para el cálculo del gradiente. Puede usar Sobel, Prewitt, entre otras máscaras que hemos visto. ¿Ok? Y una vez que uno tiene estos valores, uno obtiene un sistema de ecuaciones que le permiten obtener U y V. Ahora, aquí hay diferentes formas de resolver este sistema de ecuaciones que me queda en esta ecuación de flujo óptico, y dependiendo del método que yo use para resolver ese sistema de ecuaciones, obviamente estará dado el método justamente que se considere para estimación de movimiento. ¿Ok? Entonces, espero que con esta breve introducción a la ecuación de flujo óptico quede un poquito más claro qué elementos están involucrados en la estimación de movimiento. Como hemos dicho, necesitamos los gradientes temporales y espaciales y
Esos gradientes temporales y espaciales son elementos de la ecuación de flujo óptico, que es justamente esta ecuación que yo tengo aquí. Una vez que conozco esos gradientes, me queda como incógnita el valor de U y V, y el cómo yo obtenga los valores de U y V va a estar determinado por el método de estimación de movimiento que esté considerando. Para entrar en aspectos prácticos de estimación de movimiento, les sugiero revisar este video donde justamente se muestra una aplicación práctica en MATLAB del tema de estimación de movimiento usando flujo óptico. Bien, una vez que hemos visto este video, que es un tutorial de MATLAB respecto a estimación de movimiento, hemos aprendido algunos conceptos importantes que antes de terminar con este tema sí es importante que los resumamos. El primero es el problema de apertura en la estimación de movimiento, que se refiere a el hecho de, dependiendo de las formas y de las intensidades o los colores, la imposibilidad de detectar movimiento. En este caso tenemos nuestra área de enfoque, que son los círculos, que justamente apunta a una parte horizontal o a una línea horizontal, y esto hace que se pueda detectar objetos o detectar movimientos siempre y cuando esta línea horizontal se mueva en la orientación vertical. Si hay un movimiento horizontal, es imposible detectar movimiento con el enfoque puesto en la posición que se indica. De la misma manera, si el enfoque ahora se ubica en esta posición 2, si el objeto se mueve hacia arriba y hacia abajo, es decir, se mueve en la dirección vertical, no se puede detectar movimiento, mientras que si en esta misma posición el enfoque o donde está el enfoque y se indica como la posición 2, si el movimiento de la línea es horizontal, sí se puede detectar movimiento. Finalmente, el tercer caso, si uno ubica el punto de enfoque en la esquina, justamente producto de la posición en la que se ubica el punto de enfoque, se puede detectar movimientos verticales y horizontales justamente porque se está apuntando a la esquina. Entonces, esto nos da como conclusión de que si una imagen tiene líneas verticales o horizontales, dependiendo de cómo se dé el movimiento en la escena, no voy a ser capaz de detectar ciertos movimientos. Es preferible que se tengan líneas verticales, o más bien dicho, esquinas, donde las esquinas sí me permiten detectar tanto movimientos verticales como horizontales. Y es por esta razón que cuando en algunos casos se construyen detectores de movimientos, se suelen poner justamente estas marcas en los objetos, estas esquinas en los objetos para facilitar la estimación de movimiento. En el caso del color, si uno tiene una variación del color, puede uno detectar la rotación de esta esfera. Mientras que si el color es uniforme, esta esfera puede rotar y nosotros no nos damos cuenta o no percibimos a través de la imagen el movimiento. ¿Okay? Entonces, intensidades o colores uniformes dificultan el hecho de estimar movimiento en imágenes. Bien, habíamos ya mencionado la ecuación de flujo óptico, ¿sí? Y dentro de y tenemos que entender que la ecuación de flujo óptico, que es esta que se muestra aquí, es una consecuencia o aparece producto de esta suposición de que los niveles de grises se mantienen constante en frames consecutivos a través de los cuales se quiere hacer la detección de el movimiento. Entonces aquí tenemos, como habíamos dicho, un objeto que es esta especie de L, que en el frame 2 aparece desplazada con respecto al frame 1. Justamente esta ecuación lo que nos dice es que las intensidades de los píxeles no cambian, lo único que cambian es la posición en la que aparecen estos frames, estos píxeles, perdón, entre estos frames. La ecuación de flujo óptico trabaja con derivadas o gradientes espaciales y temporales, y aquí se puede ver justamente los gradientes espaciales que me permiten detectar bordes y los gradientes temporales que me permiten ver cómo han variado entre frames consecutivos el valor de los píxeles. Dependiendo de cómo se resuelve esta ecuación de flujo óptico, aparecen los diferentes métodos de estimación de movimiento, y aquí presentamos un resumen de los métodos implementados en MATLAB. En todos los casos veremos la ecuación de flujo óptico y la forma en cómo se declara el método para ser utilizado en MATLAB. Si uno quiere usar el método de Horn-Schunck, uno tiene que construir un objeto llamado Optical Flow HS que invoca al método Horn-Schunck. Y uno
hace la estimación del flujo óptico mediante el comando estimate flow, donde tiene que pasarle el objeto que contiene la metodología para estimar el flujo óptico y la imagen en la cual se quiere justamente hacer la estimación del flujo óptico. Internamente, este método de Horn-Schunck usa detectores de bordes basados en los filtros de Sobel para la parte espacial y un filtro de diferencia temporal para la parte justamente temporal. Este filtro de diferencia temporal involucra una resta píxel a píxel. Este método de Horn-Schunck asume de que todos los píxeles se desplazan el mismo valor U y V, lo cual en este caso, al ser un ejemplo sintético, sí ocurre, ¿sí? Pero en la vida real no necesariamente se da ese caso. Adicionalmente, el método de Horn-Schunck asume este método o esta suposición de uniformidad global, que justamente es una propiedad configurable dentro de esta implementación en MATLAB. Este es un método que escanea todos los píxeles de la imagen para resolver la ecuación de flujo óptico, por lo tanto es un método dense para estimación de flujo óptico. El método de Fehrenbach es un método que también resuelve, como ya hemos dicho, la ecuación de flujo óptico. ¿Okay? Este es un método que utiliza una pirámide de imágenes obtenidas a partir de la imagen que se está procesando. Esta pirámide de imágenes es a diferentes resoluciones. Uno debe escoger como parámetro del método con cuántos niveles va a trabajar. Y la forma en la que se declara este método en MATLAB es a través de la función Optical Flow Fehrenbach. De la misma manera como en el caso anterior, uno usa la función Estimate Flow, donde le pasa el método, que en este caso es el método de Fehrenbach, para estimar movimiento. En este caso, uno debe configurar, como habíamos dicho, el número de pirámides, que por defecto MATLAB lo seta en 3, y también tiene este tema de tamaño de filtro, que me permite discriminar movimientos causados o movimientos que realmente existen de falsos movimientos que podrían aparecer detectados producto del ruido presente en la imagen. Finalmente, este método es el método de Lucas-Caneid. Este método es un método sparse, a diferencia de los dos anteriores que son dense. Al ser dense, escanean o evalúan cada píxel de la imagen. En este caso, este método evalúa simplemente una región de la imagen y dependiendo de la región que se analice, obviamente variará la precisión de los resultados o la exactitud de los resultados. También resuelve, por supuesto, la ecuación de flujo óptico. La forma en que se declara en MATLAB es a través del objeto Optical Flow LK. Y este objeto se puede pasar a la función Estimate Flow junto con la imagen en donde se quiere hacer la estimación del flujo. Aquí existe la propiedad Noise Threshold que me permite justamente incrementar o disminuir los efectos de ruido. Esto para evitar falsas detecciones de movimiento causadas por la existencia de ruido en la imagen. Una evolución de este método es el que incorpora el método de las derivadas de las gaussianas, justamente se llama Lucas-Caneid Derivative of Gaussian, DOG. Este método, a diferencia del caso anterior, utiliza para el cálculo de las derivadas espaciales dos filtros, un filtro gaussiano y un filtro que resulta de calcular las derivadas de la gaussiana. Y para la parte del cálculo del gradiente temporal, usa también el filtro derivada del gradiente. Al igual que en el caso anterior, opera sobre una región exclusivamente para el cálculo del flujo óptico, es decir, el flujo óptico se calcula solamente sobre una región y aquí están algunos parámetros que yo puedo tunear para este modelo. De estos 4 modelos, los 2 primeros son modelos densos, es decir, escanean todas las imágenes, como hemos dicho, y estos 2 últimos, el de Lucas-Caneid y su modificación, son métodos de tipo sparse, es decir, solamente procesan una parte de la imagen. Al ser métodos de tipo sparse, obviamente son más livianos computacionalmente, pero la calidad del resultado en comparación con los métodos densos va a ser menor. Y justamente aquí tenemos un resumen de esas propiedades. Acá tenemos los 4 métodos en la primera columna que se han visto. Aquí está el tipo de método que es, si es denso o sparse, dependiendo si escanea todos los píxeles de la imagen, que daría la propiedad de denso, o si escanea solo una parte o una región de píxeles de la imagen, que serían sparse. Robustez ante el ruido, los métodos más robustos ante el ruido son los de Fehrenbach y de Lucas-Caneid.
en sus dos variaciones, ¿ok? Entonces el método de Hornshank es más susceptible a detectar falsos movimientos producto del ruido. El método de Fahnerbach y el método de Lucas Canade, la variación del método de Lucas Canade, me permiten configurar filtros, ¿no? Respecto a el hecho de permitir la detección de movimientos grandes que ocurren dentro de la imagen, el método más apropiado para detectar grandes movimientos es el de Fahnerbach, ¿ok? Seguido por el de Hornshank, y en cambio los métodos de Lucas Canade y su variación no son tan apropiados para detectar grandes movimientos en la imagen. Respecto del consumo de recursos, especialmente en tiempo, los métodos más rápidos son obviamente aquellos métodos que procesan solamente una región de píxeles de la imagen. Estos son los métodos sparse de Lucas Canade y su variación. ¿Okay? Luego de los métodos densos, el más rápido es el de Hornshank, mientras que el de Fahnerbach, el problema que tiene es que usa una pirámide y obviamente dependiendo del número de niveles de la pirámide, será más costoso computacionalmente. Esto con respecto al tema de estimación de movimiento en base a flujo. No sé si en esta parte o hasta esta parte tienen alguna inquietud. No, profe. Ok, gracias. Entonces, como última parte o como último tema de esta parte de estimación de movimiento o de estimar movimiento, trabajar con movimiento en videos, vamos a estudiar un algoritmo que nos va a ilustrar cómo funcionan los métodos de compensación de movimiento, entendiendo de que hay una diversidad de métodos tanto para estimar movimiento como para compensar movimiento. En este caso, para estudiar el tema de compensación de movimiento, vamos a estudiar, valga la redundancia, vamos a revisar un algoritmo que viene incorporado dentro de MATLAB. Este algoritmo hace una compensación de movimiento mediante un feature matching, es decir, mediante un macheo o un emparejamiento de features entre dos frames consecutivos, donde yo quiero un frame, en este caso el frame B, alinearlo con el frame A, ¿ok? Es decir, hacer una registración del frame B con respecto al frame A. Entonces, para eso vamos a abrir este ejemplo que se llama Video Stabilize-PM, que es un ejemplo que viene con MATLAB. Bueno, entonces en este caso vamos a ver un ejemplo en MATLAB, como habíamos indicado, donde se ilustra un algoritmo de estabilización de video. En este caso se va a cargar un video que ha sido adquirido desde una plataforma móvil, es decir, puede ser una cámara montada en la parte superior o en el techo de un vehículo, que producto del movimiento de un vehículo obviamente se va la cámara a mover, ¿no? Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es, o lo que tiene que hacer es estimar puntos entre dos frames consecutivos que sean equivalentes, es decir, píxeles que en el frame B correspondan al píxel o correspondan al frame A. ¿Ok? Estos puntos son puntos o se denominan puntos sobresalientes. Una vez que se encuentran estos puntos sobresalientes, se tiene que calcular una transformación afín, ¿sí? Donde una transformación afín es una transformación geométrica que mantiene la colinealidad y la relación de aspecto o la proporción de segmentos presentes en la imagen. Una vez que tenga esta transformación afín, con esta transformación afín yo puedo hacer la corrección del movimiento, puedo hacer la registración de la imagen. Entonces, vamos brevemente analizando este código. Entonces, en esta primera parte, lo que se hace es leer dos frames consecutivos del video, el frame A y el frame B. Una vez que tengo los frames cargados, los frames que voy a analizar cargados en la memoria, si yo observo estos dos frames por separado, aparentemente los dos frames contienen la misma información y uno diría, bueno, no hay ninguna diferencia entre el frame A y el frame B. Sin embargo, si yo superpongo estos dos frames, ¿sí?
y yo calculo la diferencia entre estos dos frames y la muestro esta diferencia como con estos falsos colores. Donde existan falsos colores, yo puedo ver, o son las partes donde existe justamente diferencia o desplazamiento de los píxeles del frame B con respecto a los píxeles del frame A. Algunos de estos desplazamientos estarán causados por el hecho de que el objeto está en movimiento, es decir, los autos, por ejemplo, están en movimiento, pero otros estarán causados producto de la vibración de la cámara. En este caso, lo que se quiere es corregir la vibración de la cámara. ¿Ok? Entonces, una vez que vemos que hay esta diferencia donde el frame A aparece en rojo y este frame B aparece en cian, ¿ok? Y justamente donde se nota que hay esta diferencia, apliquemos el algoritmo para detectar o compensar, más bien dicho, movimiento. Entonces, habíamos dicho que este algoritmo se caracteriza por detectar puntos sobresalientes de una imagen o de un frame y puntos sobresalientes del otro frame y luego establecer una correspondencia entre esos puntos. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es calcular puntos sobresalientes a través de un detector de esquinas. Creo que es importante nuevamente recalcar que en este caso las esquinas son importantes porque me permiten detectar movimientos horizontales y verticales y de esa manera también puedo obviamente detectar movimientos diagonales. Entonces en este caso lo que se hace es aplicar un algoritmo de detección de esquinas tanto al frame A como al frame B, donde en esta imagen vemos algunas esquinas detectadas en el frame A, las cuales están, o los píxeles justamente donde hay una esquina se muestran o se presenta, en eso se presenta una cruz. De la misma manera, se puede hacer para el caso del frame B, donde en el frame B igualmente los píxeles que corresponden a una esquina son aquellos que se marcan con una cruz. Una vez que tengo detectadas esquinas en los frames A y B, ahora tengo que establecer una correspondencia entre puntos del frame A y puntos del frame B. Es decir, ¿qué esquina del frame A corresponde a qué esquina del frame B? ¿Ok? Entonces, esto se hace con estas funciones que ustedes las pueden revisar en mayor detalle. Simplemente veamos el resultado. ¿Ok? Una vez que se ha hecho esta correspondencia, noten que de todas las esquinas presentes en el frame A y de todas las esquinas presentes en el frame B, aquí se muestran en rojo las esquinas pertenecientes al frame A y en verde las esquinas que pertenecen al frame B, y en amarillo se muestran las esquinas o los puntos que corresponden del frame A al frame B. Es decir, esto de alguna manera me indica, o esto me indica, más bien dicho, cómo se ha desplazado esta esquina del frame A hacia el frame B. Ok, una vez que tengo estos puntos que sobresalen de una imagen o de un frame con respecto al otro, el siguiente paso es calcular una transformación afín, y eso es justamente lo que se hace en esta parte. Se calcula una transformación afín y con esa transformación afín se hace la registración del frame B con respecto al frame A. Hacer una registración, como ya habíamos visto en su debido momento, significa alinear o superponer las dos imágenes. Entonces, en este caso, nuevamente se siguen mostrando los puntos característicos o las esquinas que fueron macheadas o que fueron emparejadas entre el frame A y el frame B. Las esquinas del frame A son o están marcadas con círculos, las esquinas del frame B están marcadas con cruces. Antes estaban desplazadas, ahora como se ha aplicado la transformación que permite hacer la registración de las imágenes, obviamente estos puntos se solapan, es decir, las imágenes se han alineado, ¿ok? Y en este caso, noten ustedes que básicamente lo que se ha hecho es al frame A desplazarlo diagonalmente desde la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda, perdón. ¿Ok? Entonces, entre dos frames consecutivos se ha compensado el movimiento. Pero claro, el video es una sucesión de movimientos, no es una sucesión de frames, perdón. No está formado solamente por dos secuencias, sino está por dos frames, sino está formado por dos o más frames. Bueno, de hecho, mucho más que dos frames.
Entendiendo ese hecho y dado que el movimiento se puede acumular entre frames, justamente lo que se hace aquí es, se encuentra una transformación afín acumulada, ¿sí? Que resulta de multiplicar las transformaciones afines entre dos frames consecutivos, y esa transformación afín acumulada se representa de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora lo que se hace es aplicar esta transformación, o calcular, más bien dicho, esta transformación afín, ¿sí? Para cada uno de los frames que aparecen en el video. Una vez que tengo calculada esta transformación afín para cada uno de los frames que aparecen en el video, lo que corresponde es aplicar la estabilización. Y aplicar la estabilización es, dado un frame determinado, debo encontrar qué transformación afín acumulada le corresponde a ese frame y tengo que aplicar esa transformación afín, y de esa manera estabilizo todo el video. Y finalmente se va a mostrar el video resultante de la estabilización. Este video es bastante corto, obviamente, para no generar mucha carga de procesamiento, así que la respuesta va a ser bastante rápida. Probablemente tengamos que ejecutarlo varias veces, ¿ok? Y ahí podemos ver cómo en la parte que aparece en gris se ha alineado el video. Y de esta manera, si uno quisiera pasar este video por un algoritmo de procesamiento de imágenes para hacer alguna otra tarea, pero ya sin tener el efecto de el movimiento de la cámara, pues lo que escogería es simplemente la parte que se muestra en gris, ¿sí? Y se desecharía lo demás, ¿ok? Entonces, en este caso, si es que se hiciera un procesamiento de video posterior a esta... posterior a este trabajo de estabilización, pues este procesamiento ya no estaría o ya no tendría el efecto de el movimiento de la cámara. El algoritmo funcionaría mejor porque ya no hay el movimiento de la cámara. ¿Okay? Entonces lo podemos ejecutar nuevamente y ver cuál es el resultado final en esta parte. Permítame simplemente dividir la pantalla de esta manera para que podamos ver de mejor manera. Bueno, desgraciadamente se corre la imagen o se cierra la imagen. Pero bueno, aquí se puede ver el resultado final. Entonces, aquí está puesto un algoritmo o está ilustrado un ejemplo que nos muestra, ¿sí? Cómo se puede hacer una estabilización de video. Finalmente, lo que se ha hecho es aquí promediar, ¿sí? Todos los frames que están presentes en el video sin estabilizar. ¿Ok? Y promediando uno puede ver que en este caso, pues no se nota nada. Si uno promedia las imágenes después de la estabilización o los frames después de la estabilización, dicho de otra manera, si se promedia los frames del video después de aplicar la estabilización, uno observa esto, justamente que solamente en los bordes, que es donde se dio el movimiento producto de la vibración de la cámara, es donde no se nota claramente lo que existe, pero en la parte, en la esquina superior derecha, sí se nota claramente lo que está presente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos compensar el efecto que produce el movimiento de una cámara para tener un video que no sea tan saltado o que no haya tanto movimiento justamente, y que eso pueda afectar a etapas posteriores que se puedan aplicar como procesamiento de este video. No sé si hasta esta parte tienen alguna inquietud. No, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, finalmente, entonces, ¿me confirman por favor si se ve mi diapositiva? Sí. El tema de estimación de movimiento y compensación de movimiento son temas muy amplios. Acá simplemente hemos visto dos ejemplos que ilustran cómo funciona esto y para qué puede servir. Esto puede justamente darnos a nosotros las bases para que utilicemos estos algoritmos en algunas aplicaciones prácticas que haremos más adelante. Más adelante nosotros trabajaremos con demos que van a funcionar en tiempo real
y que en donde nosotros vamos a sostener la cámara con nuestras manos. Y precisamente ese hecho, el hecho de que sostengamos las cámaras con nuestras manos, va a hacer que exista una vibración de la cámara, lo cual puede afectar a algoritmos de detección de objetos, por ejemplo. Para reducir este efecto de la vibración que pueden producir nuestras manos, pues podemos crear estos algoritmos de estimación de movimiento para saber cuánto se ha movido o de compensación de movimiento y de esa manera pues corregir o compensar este problema de la vibración de nuestra mano que puede afectar a las etapas posteriores del procesamiento de imágenes o del sistema de percepción visual. Antes de terminar esta clase y dado que la mayor parte de materiales que hemos mostrado en esta clase son propios de MATLAB, es importante mencionar que MATLAB tiene una academia que permite estudiar algunos métodos, algunos algoritmos en diferentes áreas. Aquí se muestra cursos de Machine Learning, cursos de Deep Learning, y aquí también van a poder ver cursos de visión artificial, en donde puedo aprender o donde se puede aprender técnicas justamente para hacer algunas tareas y todas estas técnicas van a estar implementadas de manera práctica en MATLAB. Así que es importante mencionar esta parte como un punto de información adicional a nuestro curso. Con esto concluimos el tema de estimación de movimiento y de compensación de movimiento, repitiendo de que es un tema bastante amplio. Apenas aquí hemos dado algunos ejemplos de si debe tomarse esta clase, que ilustra o que espero que haya ilustrado justamente para qué puede servir y cómo se puede hacer, al menos en una plataforma que es MATLAB, estas dos tareas. La matemática, la teoría que está detrás de estos métodos de estimación y compensación de movimiento es bastante densa y justamente para no enredarnos en este tema, lo hemos enfocado, por lo menos esta clase, desde un punto de vista más práctico, lamentablemente en este caso supeditados a una plataforma, eso sí, pero bueno, creo que los principios y los fundamentos que subyacen a la estimación de movimiento sobre todo han quedado bastante claros. Entonces con esto terminamos esta clase.